Amigos, si me hubieran dicho que mi mejor amiga me iba a echar de mi propia casa, no lo habría creído. Pero lo peor es que no solo lo hizo, se quedó con todo. Y sí, tengo pruebas. ¿Quieren saber cómo llegué a esto? Aquí va. Bueno, primero que todo, necesito contarles un poco sobre mi relación con Ana. Ella y yo nos conocimos en la universidad. Desde el primer día, nos llevamos increíble. Como si nos conociéramos de toda la vida. Compartíamos casi todo, nuestros secretos, nuestras frustraciones, nuestras alegrías. Era como una hermana para mí. Yo estaba viviendo con mis papás hasta que terminé mi carrera, pero cuando conseguí mi primer trabajo a los 25 años, decidí que era hora de mudarme sola. Claro, como soy un poco indecisa, tardé meses buscando el lugar perfecto. Finalmente, encontré un departamento pequeño pero ideal para mí, en una zona tranquila. Y aunque el precio era algo elevado, era lo que había, así que no lo pensé dos veces. Lo alquilé. Lo que nunca me imaginé era que poco después de mudarme, Ana, que vivía con sus papás, empezaría a pasar más y más tiempo en mi departamento. Y no me molestaba para nada. Al principio, pensaba que era normal. Después de todo, éramos las mejores amigas. Ella no tenía problemas de espacio en su casa, pero claramente se sentía más a gusto en el mío. Cada vez que había alguna festividad o incluso en los fines de semana, Ana estaba ahí. ¿Y saben qué? Me sentía bien. Era como tener a mi mejor amiga cerca todo el tiempo. Nos quedábamos hasta tarde viendo series, cocinando juntas, hablando de todo y de nada. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que algo extraño estaba pasando. Ana empezó a pasar más y más tiempo en mi departamento, y la cosa no era solo de visitas. Empezó a dejar ropa, a dejar cosas en el baño, incluso empezó a guardar algunas de sus cosas en mis muebles. Al principio, me reí y le dije, ¿qué, ya te mudaste aquí también? Ella solo sonreía y decía que no pasaba nada, que estaba cómoda y que, al final, esto era como su casa también. Y yo, ingenua, lo acepté. Pensé que nuestra amistad era tan sólida que no tenía sentido hacerle una escena por algo tan pequeño. Además, con la cantidad de tiempo que pasábamos juntas, me sentía contenta de tenerla cerca. Pero la situación empezó a ponerse rara cuando comenzó a tomar decisiones sin consultarme. Un día, entró a mi departamento sin avisar y sin que le dijera nada, empezó a mover los muebles del lugar. Yo estaba en el trabajo, y cuando llegué, me encontré con mi sala completamente diferente. No solo eso, sino que había traído una planta gigante que había comprado en el vivero. Sin pedirme permiso. Me quedé en shock, pero lo peor vino después. En otra ocasión, le pedí que no me llamara tan tarde porque necesitaba descansar para el trabajo. Ella me respondió, «Ay, ¿pero por qué estás tan estresada? Relájate un poco. Además, ¿para qué quieres descansar? Si siempre estamos aquí juntas, puedes trabajar desde tu casa». Y, en ese momento, mi cabeza explotó. ¿Acaso pensaba que esto era un espacio compartido solo porque éramos amigas? Era mi casa. No podía dejar que mi vida personal se desbordara como si nada. Pero, aún así, decidí no hacerla un escándalo. Ya había cambiado tanto la dinámica de la amistad que no me parecía bien confrontarla. Pensaba que todo volvería a la normalidad en algún momento. Lo que no sabía era que esa situación ya estaba dando lugar a algo mucho más grande, algo que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Ahora sí, este es el punto donde todo se empieza a poner realmente feo. Como les dije antes, al principio, Ana parecía ser una amiga que solo estaba pasando mucho tiempo conmigo, y yo, en mi ingenuidad, lo aceptaba. Pero cuando empecé a darme cuenta de que algo estaba raro, ya era demasiado tarde. La primera vez que noté que las cosas no estaban bien fue cuando comencé a sentir que mi vida personal ya no era solo mía. ¿Alguna vez han tenido esa sensación de que alguien está tomando demasiado de su espacio, de su tiempo, y de sus decisiones? Pues, así me sentía. Cada vez que le contaba algo sobre mi vida o tomaba una decisión importante, Ana estaba ahí para opinar, criticar o simplemente tomar el control de la situación. Una tarde, cuando estaba con ella tomando café, le conté sobre una promoción en el trabajo que me había ofrecido. Era una oportunidad enorme,
pero también significaba que tendría que mudarme a otra ciudad, a un lugar donde no conocía a nadie, empezar de cero. Naturalmente, estaba emocionada y un poco asustada, pero pensaba que con el apoyo de mis amigos y familia, podría hacerlo. Cuando le conté a Ana sobre la oferta, esperaba que se alegrara por mí. En lugar de eso, su reacción fue completamente inesperada. ¿Te vas a ir?, me preguntó, casi sin mostrar emoción. Sí, es una gran oportunidad para mi carrera, le dije, con una sonrisa nerviosa, tratando de sonar optimista. No lo hagas, me dijo, sin rodeos, mientras me miraba fijamente. Era como si estuviera estudiando cada palabra que decía. Yo me quedé callada por un segundo. ¿Qué? ¿No se suponía que me iba a apoyar? ¿No era eso lo que hacían los amigos? Pero antes de que pudiera decir algo, ella continuó. Mira, entiendo que esto suene como una buena oportunidad, pero ¿realmente lo necesitas? ¿Por qué irte si ya tienes todo aquí? Tienes una vida cómoda, tienes tu casa. Yo, no sé, ¿para qué tomar tantos riesgos? ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Quién va a estar conmigo? Esas palabras me golpearon en el estómago. ¿Cómo que quién iba a estar con ella? ¿Qué tenía que ver eso conmigo? Claro, nunca le había dicho que tenía dudas sobre mudarme, pero ahora Ana me estaba diciendo que mi vida no era solo mía, sino que estaba comprometida con ella. Pero, es mi futuro, Ana. Necesito tomar esta oportunidad. Le respondí, tratando de mantener la calma. Ella suspiró, como si mi respuesta no le importara. ¿Ya? Yo lo entiendo, pero sabes que yo te quiero mucho, ¿no? Y no quiero que tomes decisiones impulsivas. Mejor quédate. Estás aquí, con tu casa, con todo lo que necesitas. ¿Para qué arriesgarlo todo? La verdad es que esas palabras me empezaron a hacer dudar. Comencé a preguntarme si, en algún punto, yo había dejado que Ana tomara el control de mi vida sin darme cuenta. Y eso fue solo el principio. A partir de ahí, la dinámica entre Ana y yo empezó a cambiar más rápidamente. Se volvía cada vez más difícil poner límites, y aunque a veces trataba de hablar con ella de manera tranquila, Ana siempre tenía una forma de manipular la situación para que todo girara a su alrededor. Empezó a influir en las decisiones que tomaba, en la gente con la que me rodeaba, y en las cosas que quería hacer en mi vida. No me estaba dando cuenta, pero estaba cambiando mi vida por completo. Recuerdo que un día, como si no bastara con los comentarios sobre mi futuro, Ana llegó a mi casa y vio que estaba organizando mis cosas. Yo tenía que hacer limpieza, revisar lo que debía quedarme y lo que debía tirar. Oye, ¿por qué no te deshaces de esto? Es una de esas cosas que tienes ahí solo porque te da pena tirar. Me dijo con una sonrisa mientras señalaba una vieja caja con recuerdos de la universidad. Mi respuesta fue firme. Es mi caja de recuerdos. No tengo por qué tirarla. Pero Ana no se conformó con eso. Empezó a sacar cosas de la caja sin pedirme permiso. ¡Ay, qué tonta eres! ¿Por qué guardas esto? Ya no te sirve para nada. Mira, si lo quieres, lo puedes dejar en el ático, pero no en la sala. Tienes que empezar a deshacerte de esas cosas del pasado. En ese momento, me sentí completamente impotente. Empezaba a darme cuenta de que ella no solo estaba tomando control de las decisiones grandes en mi vida, sino también de las pequeñas, esas que nunca imaginaste que alguien podría influir. Y cada vez que le decía algo al respecto, me respondía con esa sonrisa complaciente de, estoy haciendo lo mejor para ti. Me empecé a sentir atrapada, pero lo que no sabía en ese entonces era que todo eso era solo el preludio de algo mucho más grande. Ana tenía planes. Planes que yo ni en mis peores pesadillas había imaginado. Lo que pasó a continuación me dejó sin palabras. No solo Ana estaba tomando control de mi vida, sino que sus intenciones iban mucho más allá de ser una amiga sobreprotectora. Un par de semanas después, durante una conversación aparentemente normal, ella mencionó algo sobre su necesidad de estabilidad. Se refería a lo mal que le iba con sus padres, lo difícil que era vivir con ellos, lo complicada que era su situación. Yo, como siempre, traté de ser un buen apoyo. Si alguna vez necesitas un lugar donde quedarte, ya sabes que tienes mi casa, le dije, sin pensarlo, por inercia.
Pero, oh, cómo me equivoqué al decir eso. Ella me miró, y en ese momento algo en sus ojos cambió. No era la misma Ana de siempre. Me dio una sonrisa que no me convenció para nada. Sabes, nunca lo he pensado bien, pero si alguna vez me quedara aquí, no sería un simple quedarme. Sería más bien, como mi hogar también. En ese momento, no entendí lo que quería decir, pero ya era demasiado tarde. La semilla estaba plantada. Y así fue como todo empezó a cambiar sin que yo lo notara. Ana ya no solo estaba pasando tiempo en mi casa. Estaba tomando decisiones por mí. Y lo peor de todo, lo estaba haciendo de una manera tan sutil que no me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo hasta que ya era demasiado tarde. Cada vez que le preguntaba algo sobre lo que estaba pasando, me respondía con frases como «ya te lo expliqué», «es lo mejor para ti», o «no te preocupes». Yo, tonta, seguía aceptando sus excusas, hasta que ya no pude ignorar lo evidente. La amistad que compartíamos estaba basada en una mentira. Ana no estaba allí solo para ser mi amiga, quería algo más. Algo mucho más grande. Y lo que vino después, bueno, ya lo saben. Lo que pasó después fue como un golpe directo a la cabeza. Ya para ese punto, no me quedaba duda de que Ana estaba planeando algo grande, algo mucho más allá de lo que había imaginado. Después de su sugerencia sobre quedarse en mi casa, la situación comenzó a escalar rápidamente. Y lo peor de todo es que, en mi mente, yo seguía ignorando las señales, pensando que era solo yo paranoica. Fue una tarde cualquiera cuando me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. Estaba trabajando en mi computadora, revisando algunos correos, cuando Ana apareció en la puerta de mi habitación con una gran sonrisa en el rostro. En su mano, traía un par de papeles. No había nada raro en la situación, pero lo que me dijo, aunque parecía inocente, me dejó sin aliento. Oye, mira, estuve pensando, ¿y si dejas que yo me encargue de la administración de la casa mientras tú te vas a esa ciudad? Sabes que soy buena con los trámites, y así no te preocupas de nada. Yo puedo quedarme aquí y organizar todo. Me quedé en silencio. ¿Qué estaba diciendo? ¿Acaso estaba hablando en serio? No solo me estaba sugiriendo que ella se quedara en mi casa mientras yo me mudaba, sino que también quería encargarse de la administración de mi propiedad. En mi propia casa. Sin siquiera pedírselo. ¿Qué? Pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba en shock. ¿Qué quieres decir con encargarte de la administración? Ay, no me malinterpretes. Solo quiero ayudarte, ¿sabes? Tú te irías a esa ciudad y estarías tan ocupada que no tendrías tiempo de gestionar nada de la casa. Yo solo quiero hacerlo por ti. Estarías tranquila y podrías centrarte en lo que tienes que hacer. La forma en que lo dijo era tan convincente, tan suave. Como si no fuera nada grave, como si no estuviera invadiendo mi espacio. Pero algo en mi interior me decía que esto no era una simple oferta de ayuda. Estaba viendo señales de algo mucho más oscuro, algo que no podía ignorar. No sé, Ana. No quiero que te metas en algo que no te corresponde. La casa es mía, yo me encargaré de eso cuando me mude. Ana no se inmutó. Su sonrisa no desapareció ni un segundo, pero la mirada en sus ojos cambiaba. Era como si no aceptara un no como respuesta. De repente, su actitud pasó de ser amistosa a un tanto insistente. Vamos, no seas tonta. ¿Por qué no aceptar mi ayuda? Ya sabes lo bien que me llevo con todo. No hay nada que no pueda hacer. Y además, si quieres que todo esté en orden, yo soy la persona ideal. Te lo prometo, solo confía en mí. En ese momento, una campana de alerta empezó a sonar en mi cabeza. Esto no era normal. Yo siempre había sido independiente, siempre me encargaba de todo, y Ana lo sabía. Nunca en la vida me había pedido algo así. Pero de alguna manera, su insistencia estaba comenzando a hacerme dudar. Pensaba que, tal vez, solo era su forma de mostrarme apoyo. Quizá era mi paranoia jugando conmigo. Pero algo en el aire cambió cuando ella mencionó un detalle que me dejó helada. ¿Y si no puedes venir en unas semanas para supervisar todo, sabes qué? Yo puedo simplemente quedarme en la casa y ocuparme de todo. Como si fuera mía. Solo, ya sabes,
hasta que te sientas lista para regresar. ¿Qué? ¿Qué? Mi cerebro no podía procesar lo que acababa de escuchar. Ana, mi mejor amiga, acababa de decir que podía quedarse en mi casa hasta que yo regresara. Como si fuera tan fácil. Como si ella tuviera algún derecho sobre mi propiedad. ¿Tú, qué? Pregunté, la voz temblando de incredulidad. ¿Qué significa eso? Bueno, ya sabes, vivir allí mientras tú no estés. Puedo ponerme a cargo de todo, gestionar las reparaciones que pueda necesitar, incluso los pagos si es necesario. Y tú no te preocupas de nada. Te prometo que todo estará bien, como siempre. Cada palabra que salía de su boca me dejaba más confundida. ¿Esto era una broma? ¿Qué clase de broma era esta? Eso es una locura, Ana. No puedes quedarte en mi casa. Es mía, yo soy la que decide qué pasa con ella. ¿Cómo puedes pensar que es una idea razonable? Pero Ana no parecía ofendida. Al contrario, parecía como si ya lo tuviera todo calculado. Su sonrisa era tan tranquila, como si tuviera todo bajo control. Ay, amiga, no te pongas tan tensa. Solo quiero lo mejor para ti. Créeme, esto es lo más fácil para ambas. Yo me quedo aquí, tú te vas sin preocupaciones y sigues adelante. No es gran cosa, de verdad. La rabia comenzó a acumularse dentro de mí, y mi mente estaba estallando. ¿Cómo podía estar tan tranquila, como si fuera lo más natural del mundo? No tenía ni idea de qué había estado pasando en su cabeza para llegar a ese punto, pero ya no podía seguir ignorando lo obvio. Ana estaba tomando decisiones por mí, estaba intentando tomar el control de mi vida y de mi espacio, y yo lo había permitido todo este tiempo. Ana, esto tiene que parar. No tienes derecho a hablar de mi casa como si fuera tuya. Tienes que irte. Pero su respuesta me sorprendió aún más. ¿Irme? ¿De verdad quieres que me vaya? Después de todo lo que he hecho por ti, ¿me echas así, tan de repente? Me dijo, su voz pasando de dulce a cortante en un segundo. Y ahí, en ese momento, me di cuenta de algo que me aterrorizó aún más. Ana no solo estaba tomando control de mi vida de una forma que nunca imaginé, sino que había llegado a un punto donde sentía que tenía todo el derecho de hacerlo. Y lo peor de todo, era que no me veía como una amiga. No, ella me veía como una persona a la que podía manipular para conseguir lo que quería. Ahora, la pregunta era, ¿qué iba a hacer yo para detenerla? La conversación que tuve con Ana no terminó bien. Nada de lo que me dijo, ni su actitud, me dejaba claro que ella estaba dispuesta a soltar el control de la situación. Aquella tarde, cuando intenté poner un alto a sus pretensiones, la atmósfera entre nosotras se volvió tensa. Ya no había espacio para la duda, ni para más excusas. Esta no era una amiga preocupada por mí. Era una persona que estaba dispuesto a todo para quedarse con lo que pensaba que le pertenecía. El momento decisivo llegó cuando finalmente me armé de valor y tomé una decisión que no iba a dejar que se desmoronara. Ya no podía seguir tolerando que me manipulase, que me hiciera sentir como si fuera yo la que estaba haciendo todo mal. Mi casa, mi vida, no podían ser usadas como una herramienta para sus propios intereses. Recuerdo claramente cuando la llamé para hablar cara a cara, ya sin filtros. Necesitaba que ella entendiera que no solo estaba invadiendo mi espacio físico, sino también el emocional. Ana, esto tiene que terminar, le dije, mirando sus ojos directamente. Mi voz no temblaba, y era la primera vez que me sentía completamente firme en todo este caos. Te he dejado pasar muchas cosas, pero esto ya no, mi casa es mía, y no voy a permitir que te quedes con ella, ni que tomes decisiones por mí. En su rostro se reflejaron diferentes emociones, pero lo más evidente fue la sorpresa. Nunca pensé que vería a Ana tan desconcertada, como si no entendiera lo que estaba pasando. ¿Qué? ¿De verdad estás haciendo todo esto por una casa? Después de todo lo que te he ayudado, ¿ahora me echas de tu vida? Su tono de voz pasó de molesto a casi despectivo. Había algo en la forma en que hablaba que me hacía sentir culpable, como si yo estuviera siendo la mala en todo esto. Mi estómago se revolvía, pero no podía darme el lujo de vacilar. Ana estaba tratando de hacerme sentir que todo lo que había hecho hasta ahora no valía nada. Y no iba a dejarme manipular más.
No se trata de una casa, Ana. Se trata de respeto. Y tú cruzaste una línea al intentar quedarte con lo que no te pertenece. Esto no es sobre lo que me has ayudado a hacer, es sobre lo que intentaste hacer a mis espaldas. No puedo seguir ignorando lo que está claro. Si creías que todo esto iba a pasar por alto, te equivocaste. En ese momento, sus ojos se oscurecieron. No era el tipo de amiga que conocía, ya no. La Ana que estaba frente a mí se veía diferente, como si la presión y el deseo de control la hubieran transformado en alguien completamente ajeno. No me hagas esto, por favor, no me hagas sentir que estoy siendo la mala. Solo quiero lo mejor para ti. Hazme caso. Su voz temblaba, pero su tono aún estaba cargado de resentimiento. No, Ana. No es lo mejor para mí, y no voy a permitir que sigas metiéndote en mi vida de esa manera. Ya basta. Le respondí, respirando profundo para no dejarme llevar por la rabia que comenzaba a subir. Fue en ese preciso instante que todo cambió. Ana dejó de intentar razonar y se dejó llevar por una rabia contenida. Algo en su rostro me dijo que ya no había vuelta atrás, que todo esto estaba a punto de estallar. Entonces, sin previo aviso, ella soltó una bomba que me dejó sin palabras. ¿Sabes qué? No me importa. Si no quieres que me quede en tu casa, me voy. Pero prepárate, porque lo que voy a hacer a partir de ahora, te va a doler. Ya no te voy a permitir que me sigas tratando así. Mis manos empezaron a temblar. No estaba preparada para una amenaza como esa, y mi mente no lograba procesarlo completamente. ¿Qué iba a hacer Ana? No podía entender cómo alguien que había sido mi amiga tanto tiempo pudiera llegar a ese extremo. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté, intentando mantener la calma, aunque sabía que esta vez no podía esperar una respuesta sencilla. Pero ella ya se había levantado y comenzó a caminar hacia la puerta, sin mirarme siquiera. En su rostro no había rastro de la amiga que conocía. Todo lo que veía ahora era una persona enfurecida, dispuesta a tomar lo que creía que era suyo. Te lo voy a mostrar. No te preocupes, lo verás en su momento. Y en ese instante, la puerta se cerró detrás de ella, dejándome sola, helada, sin saber lo que iba a venir. Después de la confrontación con Ana, mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Durante días, me quedé en casa, sin saber qué hacer, ni qué pensar. Cada vez que recordaba lo que había pasado, una sensación de angustia y enojo se apoderaba de mí. La había considerado mi amiga más cercana, alguien en quien confiaba, y ver cómo todo eso se desmoronaba en cuestión de segundos fue devastador. Al principio, traté de llamarla. Quería hablar, aclarar las cosas, pero sabía que lo que había dicho esa tarde había marcado un punto de no retorno. No me respondía los mensajes, y cuando finalmente contestó una llamada, su tono era frío, distante, como si ya no quedara ni un atisbo de la Ana que conocía. Me dejó claro que sus palabras no eran vacías. Ana estaba dispuesta a tomar medidas para conseguir lo que quería. Lo peor fue darme cuenta de que, mientras yo trataba de calmar las aguas, ella se estaba aliando con otras personas, algunos de mis conocidos, para darle un giro a la historia, para manipular la situación a su favor. Quería hacerme ver como la mala, la egoísta que no había valorado su ayuda. La gente que una vez consideré parte de mi círculo comenzó a alejarse, escuchando solo su versión. No podía creer que algo tan simple como una discusión por una casa, un espacio que siempre había sido mío, me estuviera alejando de tantas personas. Las semanas pasaron, y lo único que recibía de Ana era silencio o mensajes indirectos que me dolían profundamente. Ella estaba jugando un juego que yo no estaba dispuesta a jugar. Pero entonces, después de varios días de esta guerra emocional, Ana hizo lo que temía que hiciera, fue a mi casa, acompañada de su hermano, y trató de forzar la entrada. Había dejado claro que quería quedarse, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Recuerdo cómo la puerta de mi casa se abrió de golpe, y vi a Ana con esa expresión desafiante en su rostro. No dijo una palabra, pero su mirada lo decía todo. Estaba decidida a hacer lo que quería, sin importarle las consecuencias. Y fue ahí, en ese momento de absoluta incredulidad, cuando me di cuenta de que no podía seguir jugando a la defensiva. Si Ana quería guerra, la tendría. La llamé a mi celular, suena una vez, 2 veces, y finalmente, me responde.
¿Qué haces aquí, Ana? ¿Qué crees que estás haciendo? Le pregunté, manteniendo la calma, aunque mi cuerpo temblaba de rabia. No quería perder el control. Te dije que ibas a arrepentirte de cómo me trataste. Y hoy, lo vas a entender. Su tono era desafiante, pero algo en su voz me hacía sentir que esta vez no iba a ser una simple amenaza. Y fue entonces cuando entendí, al fin, que Ana no me estaba buscando para resolver nada. Ella quería que yo me sintiera débil, culpable, y hacerme pagar por lo que había hecho. No había manera de volver a lo que fuimos. No dejé que entrara. Le dije que se fuera de inmediato, que no iba a permitir que me manipulase más. Mi voz se quebró, pero no me dejé vencer. Le pedí que se fuera de mi casa, que nunca más volviera. Ella me miró un momento, y su rostro cambió. No era la cara de la amiga que conocí, sino una desconocida. Como si todo ese tiempo de amistad no hubiera existido. Me dio una última mirada cargada de rabia, y entonces, se fue. Después de todo, Ana se alejó de mi vida, pero las huellas de lo que pasó se quedaron. Fue una batalla emocional larga, llena de momentos dolorosos y desconfianza. Me sentí traicionada, no solo por ella, sino por todo el mundo que la apoyó sin siquiera escucharme. Pero ahora, en retrospectiva, me doy cuenta de que las personas que realmente importan son las que se quedan cuando todo se desmorona. Hoy, las cosas están más calmadas, pero lo que pasó con Ana me dejó una lección difícil de olvidar. Las personas cambian, y aunque una vez puedas confiar en alguien, eso no garantiza que esa persona seguirá siendo la misma. Mi casa ya no es solo un espacio físico, sino un símbolo de todo lo que he tenido que luchar por defender. Ahora vivo sin ese peso. He aprendido a ser más cuidadosa con quien dejo entrar en mi vida, y a no permitir que nadie me haga sentir que mis sentimientos, mis límites, y mis decisiones no valen. Al final, todo esto me hizo más fuerte. Aunque perdí una amistad, gané algo mucho más valioso, el respeto por mí misma. Y eso fue todo, chicos. Después de todo lo que pasó, hoy puedo decir que, aunque fue una experiencia dolorosa, me siento más tranquila, y mucho más consciente de que la verdadera paz viene de saber dónde y con quién debo estar.